Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Según San Juan 21, vamos a ubicarnos en una sola palabra. Es como lo cantamos, es el amor de Dios el que nos sostiene, amén. Y es algo muy hermoso que tenemos que saber. Cuando nosotros conocemos a Dios, algo que tenemos que saber es que la intencionalidad de Dios es nuestra libertad completa. Cuando Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, estaba hablando de que Él comenzó en nosotros, como dice Filipenses 1:6, una obra que Él va a terminar y que Él va a completar. Por el camino y en la parte del camino que nos encontremos, no lo sabemos, Jesús no escatimará esfuerzos para que nosotros completemos la tarea que Él ha puesto por nosotros por delante. Pero no podemos desconocer que este es el día de resurrección y Jesús estaba con sus discípulos, estuvo con ellos un poco más de 3 años, casi 3 años y medio, vivió entre ellos, mantuvo una amistad con ellos, estuvo presente totalmente al extremo de vivir juntos, comer juntos, compartir juntos. Sin embargo, en el día en que Jesús fue tomado preso, todos quedaron esparcidos y todos quedaron confundidos y todos quedaron fuera de propósito. Y lo que vamos a aprender en este día es que Dios no nos dejará de esa manera. Y si pensásemos en que la historia hubiese quedado allí, en que el Señor hubiera resucitado e ido a los cielos y no tener una palabra con el Jesús resucitado, realmente los discípulos no hubieran podido recuperarse. Creo que todos, y no hablo de que Juan no haya pasado por este proceso porque él estuvo junto a la tumba hasta último momento, y este ya es el día de la resurrección. El capítulo 20 de Juan y 21 nos hablan de la resurrección. Jesús ya había tenido un encuentro con Pedro, con María. Después el apóstol nos va a decir en 1 Corintios 15 que también se presentó a Jacobo, su hermano, y que también se presentó a los dos del camino de Emaús. Y lo que la Biblia nos habla en el tiempo de la resurrección es que Jesús completa la obra. Dígaselo al que está a su lado, Jesús completa la obra. Y las circunstancias de vida, porque el Nuevo Testamento nos registra más o menos 12 encuentros con el Jesús resucitado. Note que los encuentros son más o menos lo mismo, están repetidos en algunos evangelios, y los que no están en los evangelios es el encuentro con Pedro y con Jacobo, que es un encuentro del que nos habla nuevamente el apóstol Pablo, pero no están registrados en los 4 evangelios. En los 4 evangelios tenemos el encuentro con María, el aviso del encuentro con Pedro, el encuentro con los niños de Emaús, que además lo registramos hace pocos días acá en la Casa de Dios. Y hoy vamos a enfocarnos en el encuentro intencional. Dígalo conmigo, el encuentro intencional. María había sido una discípula de la cual salieron 7 demonios. La liberación de ella fue una liberación compleja dentro de la humanidad, un abrir y cerrar de ojos del poder del Señor Jesús. Sin embargo, el proceso con los apóstoles, con los 12, que para este momento eran 11, y hoy vamos a estudiar a 7. La Biblia nos dice que estaba allí Pedro, estaban los 2 hijos de Zebedeo, estaba también Tomás, que tenía un hermano gemelo, por eso lo llamaban Dídimo, y habían otros 2 discípulos que la Biblia no nos dice su nombre. Habían 7 discípulos en total y estaban determinando qué iban a hacer por el resto de su vida. Es insólito que todavía estén desconcertados, y por eso este mensaje se llama 40 días extra, porque solo Jesús sabe lo que tú necesitas para conocerlo. No lo sabe nadie más, porque realmente, es el apóstol el que nos dice en Lucas, el que nos dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, vamos a mirarlo, es solo una hojita después, tú vas a la hoja siguiente y en el verso 3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días
y hablándoles acerca del reino. Así que Lucas nos da el propósito de Jesús quedarse con él. No se quedó en la misma calidad que estaba antes, es decir, día y noche comiendo con ellos, sino hizo apariciones esporádicas dentro de las que conocemos en la lista del Evangelio de Juan, que esta es la tercera vez. ¿Cuánto y por qué? ¿Por qué aparecerse primero a María? Debió ser muy desconcertante para los apóstoles, que no fuera Pedro el escogido para tener el primer encuentro con Jesús, que no fuera su señora madre María de Nazaret o su hermano Jacobo, sino que haya sido precisamente María Magdalena, que para el criterio de las personas sería la más endemoniada de todos. Pero sin embargo, el Señor lo que quería, y es en lo que nos vamos a ocupar en este día, y la Biblia registra, es la restauración completa de quienes habían estado con él. Y sigue siendo lo que el Señor quiere. No vamos a desconocer que las circunstancias de vida, los divorcios, las separaciones, las enfermedades de tipo terminal, las quiebras económicas y cualquier acción de juicio o de vida que represente dolor, siempre va a colocar en el corazón una ruptura, una confusión, un dolor, una preocupación. Y la ruptura que hubo acá no fue cualquier ruptura. Hoy vamos a enfocarnos en el encuentro restaurador que tuvo cada uno, porque Jesús no se rindió con ninguno. Si realmente, gracias por tu amén, al menos tú sabes que Jesús no se va a rendir contigo, pero realmente nosotros tenemos que saber, cuando ocurre este tercer encuentro y uno no puede comprender por qué un tercer encuentro, por qué necesitaron un tercer encuentro y por qué necesitaron 40 días extra, uno dice, Dios mío, pero estos muchachos no estuvieron con Jesús 3 años y medio. ¿Qué se necesita para convencerte? Esto es algo que nos debemos preguntar como iglesia, ¿cierto? Pero lo que sucede es que cuando vienen las dificultades, y es aquí donde sabemos, tal vez, espero no necesites una prueba final, no necesites una enfermedad terminal. De hecho, frente a la prueba y frente al dolor, jamás podremos explicarlo. Este siglo, por lo menos esta generación, no entiende el concepto del dolor y no era diferente en el primer siglo. Jesús restablece a sus discípulos porque necesita una iglesia y son ellos 12 quienes van a llevar al pueblo a la bendición. ¿Por qué estas personas se encontraban desesperanzadas? Eso es algo que tú vas a tener que preguntarle a Pedro. Bueno, yo de Pedro de pronto lo entiendo un poco más aquí, porque realmente sí es una embarradísima muy grande que Dios te diga que entre tus apóstoles, entre sus apóstoles tú eres el mejor, en el que Él más confía, el que Él sabe que va a llevar a los demás a la victoria, el que siempre va a ir adelante, y de repente sea el que de pronto en un sentido humano más la embarre, ¿cierto? Uno podría decir, no, pero es que Judas fue el peor de todos, pero Judas no iba a continuar en el discipulado porque el Señor dijo en los Salmos que el hijo de perdición ese sería su destino y los otros su destino sería otro. Entonces cuando pensamos en esto, Dios que no se va a rendir contigo, que va a completar la obra, que va a hacer lo que nosotros hicimos en ayuno vital, un proceso restaurador, porque eso en realidad es ayuno vital, va a tener un encuentro cada persona con el Señor. Quiero ocuparme de un solo encuentro, pero quiero meditar en cómo se encontraba. La Biblia dice que María no podía ni siquiera levantar la cabeza, que de hecho cuando Jesús se le acercó al pie de la tumba, ella dijo, debe ser el hortelano, la persona que cuidaba lo que nosotros denominaríamos cementerio, pero pues en el siglo I los cementerios no eran así. Lo hago solo no por curiosidad histórica, sino para que entiendas la dimensión de lo que está pasando. Las personas ricas eran sepultadas en el sepulcro de sus padres. De hecho, Jesús fue sepultado en la casa de José de Arimatea, que para tener un sepulcro propio en una montaña, habla de que era una persona sumamente rica, pero los pobres en su propia casa, en cualquier terreno, enterraban a las personas. No eran ni incineradas ni echadas a las aguas, así que lo que había era frente a la casa de las personas un poco de sepelios, porque el cementerio como tal no existía. Así que cuando ella dice debe ser el hortelano, está pensando, nosotros pensamos hoy
en una persona que trabaja limpiando los sepulcros, lo cual creo que es un trabajo bien difícil, pero pensamos absolutamente en una persona que trabaja para José de Arimatea y le pregunta al propio Señor Jesucristo, ¿dónde lo pusieron? Es que yo lo estoy buscando. Vemos su tristeza, vemos su confusión, vemos a Tomás, el Dídimo, que también está acá, porque es que ellos mismos registran que es la tercera vez que se encuentran con Jesús. Y sin embargo, ya lo han visto 3 veces, todavía están en la misma tristeza, en el mismo dolor y en el mismo sinsabor de ¿vamos a ser cristianos de ahora en adelante o no lo vamos a hacer? Vamos a ser simples judíos. Es una cosa tremenda porque no puedes entender. Y la pregunta es, ¿cuántos encuentros necesitas? O sea, yo miro al cielo y le digo, Señor, en verdad vergüenza me da a dudar. O sea, han sido tantas y maravillosas cosas que tú has hecho. El Dios que nos libra de la muerte, el Dios que nos libra de injusticias, el Dios que nos libra de enfermedades, el Dios que restaura las familias. ¿Qué tiene que hacer para seguirnos convenciendo de que Él realmente nos ama, de que no se va a rendir con nosotros y de que vamos a pasar toda la eternidad con Él? O sea, ¿qué tiene que hacer Dios? Porque realmente nosotros vemos a estos pobres frustrados, aburridos, tan aburridos que el verso 1 dice que estaban en el mar de Galilea. Bueno, y vamos a empezar a recapitular diciendo, ¿qué nos toca hacer? ¿Nos toca volver a poner un almacén? ¿Nos toca volver a poner la tienda? ¿Nos toca volver a pescar? ¿Qué nos toca hacer? Porque, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? Y no hay una idea preconcebida de, obvio, Él nos llamó hace 3 años y medio y Él nos dijo que seremos sus apóstoles y lo que tenemos que hacer es ir y llevar su palabra a todo lugar. No estaba eso en sus corazones y lo habían perdido por el problema. Y bueno, yo sé que la enfermedad pone cierta dificultad. No lo comprendo, no lo acepto en mí, no sé cómo aceptarlo en las personas. Cuando mi esposo enfermó por primera vez hace casi 20 años, yo no estaba pensando en ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora no le podemos servir al Señor. De hecho, en ese mismo momento, yo me presenté sola, mi esposo no me envió ante quien en ese momento era una autoridad espiritual y le dije, mi esposo en este momento no puede hacer el servicio a calidad y solamente lo que va a dejar de hacer es viajar a Bogotá cada 15 días como teníamos que hacerlo 20, lo voy a hacer yo. No dejará de hacer los retiros de ayuno, no dejará de hacer su trabajo, siempre estará en el altar. Pero una cosa que yo le decía al Señor es, no nos rendiremos, porque una enfermedad no nos puede rendir, no era cualquier enfermedad. De repente pasan 15 años y yo paso el mismo proceso de enfermedad, no de dolor de cabeza, ni de las que el médico dice son enfermedades terminales, y yo me paro delante del Señor y le digo, listo, las cosas son así, entonces ahora voy a trabajar al doble. Y empecé a trabajar durante todo el proceso de salud, como con mucho dolor a veces, no fuertes dolores. Nunca tuve un fuerte dolor por la gracia del Espíritu Santo, pero con un cansancio un poquito físico, sí. A veces un poquito más cansado porque el cuerpo cuando está un poquito enfermo se siente cansado y cuando está un poquito más enfermo se siente cansado, pero la renuencia fue, vamos a trabajar al doble. Fue lo que hicimos en pandemia. Se trata de trabajar al doble. Alejandro estaba acá. No, creo que no fue al doble, fue como al quíntuple. Alejandro trabajó a ese mismo nivel. Porque se trata de decirle al Señor, el enemigo no nos va a hacer renunciar. El enemigo no se va a quedar con nuestro gozo. Pero Jesús sabe que la norma es que nos excusemos en la enfermedad y que nos excusemos en el dolor y que nos excusemos en la pérdida y la separación para decir, ahora no busco más al Señor. Y los discípulos no fueron la excepción. El texto dice, y es muy fuerte y es en lo que me voy a detener ahora, que Jesús realmente quería que ellos volvieran a un nuevo comienzo. Y entonces están nuevamente en el lugar donde Dios los llamó. Solamente que ya no están los 4 que Dios llamó en ese lugar de Galilea, que ahora Juan lo llama Mar de Tiberíades, porque ahora Tiberias es la ciudad más importante, porque Jerusalén, cuando él escribió el Evangelio en el año 95, ya había sido destruida. Y entonces ya no es todo gira en torno a Galilea, sino Tiberias. Ya ni siquiera se llama el Mar de Galilea, sino se llama el Mar de Tiberíades,
Y hago esta salvedad únicamente para que puedas entender que es el nuevo comienzo. Mismo lugar, misma actitud, mismos problemas. Y quiero hacer un primer énfasis. ¿Por qué tenemos que regresar a ese lugar de pérdida? ¿Por qué tenemos que regresar a ese lugar de dolor? Porque como Job nos enseñó, lección no aprendida, lección repetida. Su merced decide cuántas veces va a tener que repetir esa lección. Pero si en la enfermedad usted aprende el propósito, nunca más volverá a estar enfermo. Y si en las luchas económicas usted aprende el propósito, nunca más volverá a estar en luchas económicas. Pero cuando nos equivocamos, lo que pensamos es que ya nunca más el Señor nos va a usar, es que ya nunca más vamos a poderle servir al Señor. Cuando llegué a esta ciudad, cuando no había llegado a esta ciudad, atendí muchas veces a un pastor en mi casa. No como pastora principal, yo ni siquiera era pastora ni consejera. En ese momento era profesora de escuela dominical, todavía no estaba en el coro, y como hija de pastor pasé por todos los ministerios, pero atendí muchas veces a un pastor que padecía obesidad. Esa era su enfermedad, pero su enfermedad se convirtió en un problema. Él se quedaba dormido, parado, hasta que un día él se quedó dormido y murió. Siempre traigo eso a mi corazón. Yo lo atendí muchas veces. Cuando la enfermedad comenzó, que no era insuficiencia renal, ni insuficiencia cardíaca, ni insuficiencia, es que ya no podía estar parado. Y le digo, no, yo tuve un 50% más de obesidad que él. Él tenía una obesidad media. La obesidad tiene un promedio. La obesidad tiene sobrepeso, después gordura, después obesidad 1, obesidad 2 y obesidad 3. Yo no creo que él haya llegado ni siquiera a obesidad 1. Yo estuve en obesidad 3 y la obesidad 4, que se llama obesidad mórbida, que pasa todas las obesidades. Pero él estaba en obesidad 1. Sin embargo, un día en una silla, dormido, murió. Y voy a decirle que para mí fue fuerte, porque no me atrevería a pensar que lo mató la obesidad. Lo mató lo que pasó mientras él estaba sentado, mientras él estaba dormido. Y siempre pienso en eso. Cuando yo lo conocí, él era muy vital y pertenecía a una iglesia en que oraban gritando, oraban saltando. De repente cualquier persona en la iglesia empezaba a zapatear y a brincar. Ni siquiera estaban quietos. Pero un día entró ese espíritu y le tumbó, que yo lo llamo, como lo llama el Señor, espíritu de tristeza. Entonces ellos estaban en este lugar y Pedro siempre había sido repilas. Pedro había siempre, yo no me puedo quedar quieto porque el diablo me mata. Y entonces se paró y dijo, yo me voy a pescar. Yo mejor me voy a pescar. Hagamos algo. Aquí nos vamos a morir. Hagamos algo. Y entonces cogió sus redes y los 6 que estaban con él dijeron, sí, nosotros nos vamos contigo. Y otra vez estaban en la misma historia, repitiendo exactamente lo que había pasado en el día que el Señor los había llamado. Déjenme mostrárselo para que usted lo vea como esa historia que se repite y que nadie tiene que repetir. Verso 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Como los discípulos no sabían que era Jesús nuevamente, ¿cierto? Y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Así que nuevamente, en el mismo momento, misma escena, mismo resultado, ¿cierto? Mismas palabras, misma escena, mismo resultado. Todo lo que el Señor Jesucristo quería era que se retrotrajeran al día que Él los llamó. Y que pudieran pensar que si ellos habían olvidado de dónde los sacó el Señor no los había olvidado. Cuando Juan vio esto, que empezó a decir, esto yo ya lo había vivido antes, ¿dónde escuché yo esas palabras antes? Así agachadito, con la red en el agua y con la red vacía, le dijo, Pedro, es el Señor. Pedro, es el Señor. Pedro levantó la cabeza, se puso la ropa, es lo que dice la Biblia, y se tiró al agua. Y yo creo que muchas personas van a tener que en este día tirarse al agua para poder despertar de cualquier cosa que quiera matarles. Esto fue lo que mató a Elí.
se sentó en la silla. ¿Cuánto reproche? Yo sé, y voy a ser muy displicente en esta mañana, que el texto no dice, estaba ahí aplastado todo el tiempo por no ser displicente. Pero todas las veces que el texto dice que estaba ahí sentado, sin hacer nada con su vida, muriéndose, y dejó de escuchar a Dios. Así que cuando nosotros pensamos en esa actitud de estar sentados entristecidos, Pedro dijo, yo no me voy a dejar morir. ¿Qué puedo hacer? Ahora, ¿de qué nos habla? De que definitivamente Pedro dijo, yo no soy digno de ser llamado nuevamente un discípulo. Sé que tal vez no me dejes ni siquiera barrer la iglesia. Yo sé que no soy digno de ser el primero de tus apóstoles. No hay nadie que no lo reconozca como autoridad. Ni siquiera ellos 6, que apenas Pedro dijo, me voy a pescar, ellos dijo, tú sigues mandándonos, y se fueron todos detrás. Vamos contigo. Todavía Pedro no se veía como autoridad, y todos los que estaban con él lo veían como autoridad. Cuando se tiró del agua, el Señor le dijo al Señor, de verdad, debe ser un encuentro impresionante. ¿Cómo puedes mirar a la cara a alguien que tú dijiste, no lo conozco, y dijiste maldiciones y groserías acerca de esa persona? Yo entiendo a Pedro. Yo entiendo que Pedro no quería mirar a la cara del Señor. Sin embargo, como siempre, vuelve a ser el primero que se tira. Y tenemos, ¿qué tenemos? El verso 4 nos dice que tenemos, versos 5, 6, echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Tenemos una orden y una promesa. Y si nosotros obedecemos a sus órdenes, tomaremos la promesa. Tenemos una orden, echen la red a la derecha. Note que ya no tenemos como al comienzo a nadie protestando. La primera vez en Lucas, cuando el Señor le dice a Pedro, echa tu red a la derecha, le dice, Pedro, pero hemos estado predicando toda la noche, pero el trabajo ha sido, aquí nadie dice nada, aquí todo el mundo hace caso y se calla y obedece, ¿cierto? Y echan la red a la derecha y salen 153 peces. Bueno, yo no sé si usted come mucho pescado, pero uno ahora quisiera que 2 pescados pesaran 1 kilo, pero no, ¿cierto? No son 2, a veces es uno solo y como tiene hielito, a veces medio, ¿cierto? Sin embargo, pienso que 153 peces pesaban mucho. Cuando llega a la orilla, el verso siguiente dice que cuando llega a la orilla, que solo llega Pedro y los demás vienen en la barca, el Señor en las brasas hay un pez y hay panes, ¿cierto? O sea, hamburguesas de pescado. Yo no las he probado, en verdad no las he probado. Voy a intentar en estos días poner un pececito en un palo y comer hamburguesa de pescado porque me encanta probar lo que está pasando en la Biblia. Sin embargo, el Señor les dice, traigan los peces que pescaron. Se devuelve solo Pedro, siempre Pedro. Y como no puede porque pesa mucho la red, la trae arrastrada hasta la orilla. Y el Señor, como es prudente, como no es esposa brava y chismosa, los deja comer tranquilos. Y de repente están todos desayunando. El desayuno lo preparó Jesús, siempre Jesús. Yo no le prepararía desayuno a los que me maldijeron. Yo no prepararía desayuno para los que no creen en mí y no confían en mí. Pero Jesús siempre va más allá con su amor infinito y les sirve el desayuno. Y están todos comiendo cuando se produce la conversación. Y digo la conversación, porque es que el fracaso, la separación, la enfermedad solo tienen un propósito: separarnos de nuestro amor por el Señor. Que pensemos el celebérrimo yo no soy digno. ¿Qué habré hecho para que se acabe mi hogar? ¿Qué habré hecho para que mi economía esté en deuda? ¿Qué habré hecho para estar enfermo? Y nuevamente, el resultado de Jesús es la gracia, la incomparable, inmarcesible y sobrenatural gracia que el Señor dice no es ni por lo que usted haga ni por lo que deje de hacer. Nosotros podemos ayunar, orar y gloria a Dios porque amamos a Dios, pero eso no cambia nuestro estatus. Nuestro statu quo en la presencia del Señor sigue siendo el mismo. Sí, porque Él nos ama y ningún fracaso nos va a separar de su amor. Y ninguna pérdida nos va a separar de su amor. Es exactamente como un hijo suyo. Su hijo ha incendiado su casa
Su hijo le ha sacado platas a escondidas, su hijo le ha sacado canas, su hijo le ha hecho muchas cosas, pero usted no le dice, desde hoy en adelante ya no es mi hijo. Quisiera, pero usted no se lo dice. Y hay momentos en que de verdad nos hemos perdido interiormente. Nos hemos perdido por problemas económicos, nos hemos perdido por problemas espirituales. Yo, como le digo, mi respuesta siempre es, trabajemos más, porque no dejemos que el enemigo nos desanime, porque a mí me da terror que el enemigo lo postre a uno en una cama de dolor o de tristeza, de frustración, y ahí sí lo pueda matar. Yo digo, al menos en la presencia de Dios el enemigo a uno no lo puede matar. En la presencia de Dios el enemigo tiene que huir. Y el apóstol Pablo lo planteó de esta manera a Timoteo: algunos naufragaron en su fe. Y mire, ellos naufragaron en su fe. Si Jesús no aparece, el evangelio no existiría. No sé si usted entiende la gravedad de lo que está pasando, pero si Jesús no viene este día al mar de Galilea y Jesús sube y resucita, había tenido que enviar a sus ángeles desde el cielo a predicar el evangelio, porque Pedro no lo iba a hacer. Y estos 6 discípulos no lo iban a hacer, porque si ellos seguían rumiando su enfermedad, rumiando sus problemas, porque acá todos se sienten conejitos o vaquitas, porque todo el mundo rumiando sus dificultades y todo el tiempo prestándole su atención solamente a lo que no va a cambiar su vida, entonces esos problemas emocionales, esos problemas laborales, y no vamos a decir que no se pueda tener un problema. ¿Quién no ha tenido un problema laboral? ¿Quién no ha ido con hojas de vida a diferentes lugares y no le han dicho no y no y no? No es fácil, pero estos 12 solo necesitaban 40 días extra. Y yo no sé, me encantan esos 40 días. No había meditado en ellos, pero medito en que si el Señor no viene, no habíamos tenido iglesia, porque simplemente todos habían quedado como quedaron el día de la muerte del Señor, frustrados, decepcionados. Baste con las palabras que estudiamos hace 15 días de los de Cleofas y su amigo, ¿cierto? Nosotros pensábamos que él era un profeta, nosotros pensábamos que él era, pero ya no lo pensamos. Y en esa situación estaban todos. Cuando se encuentran con Jesús, Jesús les dice hijitos. Y la palabra que se traduce por hijitos es niños pequeñitos e inmaduros. Y cuando Juan escribe esa palabra, Juan está describiendo cómo se encontraban espiritualmente, como niños inmaduros. Y sí, yo conozco mucha gente que se excusa en el dolor, que se excusa en el pecado, que se excusa en la enfermedad para no buscar a Dios. Yo a veces soy descortés y hay personas que a mí no me quieren por eso. Un día una señora: es que yo no puedo ir a culto, es que yo no puedo ayunar, es que yo no tengo tiempo para esto, y mi esposo no quiere con Dios. Y yo fui, no, displicente, muy grosero. Lo digo con gran vergüenza y como pecado lo confieso, porque yo le dije: a usted es a la que le conviene que su esposo sea un perezoso, porque es su excusa para usted no buscar a Dios. Demasiado fuerte, demasiado, pero hay gente que se excusa y a mí me molesta que utilicemos la enfermedad como una excusa, que utilicemos el problema económico como una excusa. Yo no me levanté así, no se lo digo porque haya sido muy esforzada y valiente, pero mi casa sí lo es. De pronto yo era la menos sabia y la más floja de todos, pero ahí al ritmo de todos, me tocaba ir al ritmo de todos. Y cuando nos levantamos quebrados y sin un peso, nos levantamos una mañana y bueno, entramos en un mes a estudiar en la universidad y esto está fregado, pues tocó vender tinto, vamos a vender tinto. Sí, las niñas que la semana anterior estaban en un almacén que vendía millones, en un almacén que todas las personas les traían regalos y que todas las personas traían muchísima plata, el otro día estaban en la calle vendiendo tinto. Sí, ¿se dio una vez en la vida? No, se dio como 3 o 4 veces. Que nos tocó hacer algo. Recuerdo un diciembre que no teníamos nada y apareció un señor. Yo amo esos colores, no los uso, pero los amo, con una tela amarilla y con una tela beige y con una tela verde, un verde chillón, que en nuestra Bogotá llamábamos verde biche. Y lo que hicimos con eso para terminar un año y comenzar un año diferente fue un pocotón de camisetas. Yo fui a venderlas a San Victorino, mis padres fueron a Ciudad Bolívar y Sandra a San Andresito Centro. Y los 3 terminamos un año, un tecito diferente porque vendimos hasta lo último que teníamos. Un señor loco tenía unas telas guardadas, suciecitas y feas, y mi papá dijo: hagamos algo porque acá no nos podemos quedar sentados. Y eso fue lo que hicieron ellos, abnegando su sufrimiento,
naufragando en su fe, dije, pongámonos a trabajar. Si ya no podemos ser discípulos, pongámonos a trabajar. Creo que eso fue lo que pasó con Gedeón. Todo el mundo estaba encuevado, todo el mundo estaba muriéndose de miedo de los madianitas. Solo Gedeón estaba sacudiendo el trigo. Y mientras nosotros no estemos sacudiendo el trigo, los madianitas van a seguir comiéndose de todo lo que nosotros trabajemos. Entonces vine a contártelo porque estaba estudiando la palabra y me encontré con este encuentro, porque no todos son alabanzas. Jesús no se acercó a Pedro y le dijo, es que tú eres mi chico, tú eres el mejor. No podía decirle eso, porque en verdad él lo había negado. Y yo no voy a hablar de hoy de las formas en que él lo negó. La Biblia dice, y primer encuentro, primera escena, porque Dios nos retrotrae a las escenas, y la primera escena es el mar de Galilea, la madrugada y las redes rotas, para que ellos dijeran, esto ya lo habíamos vivido. Segunda escena, unas cenizas que hacen una fogata allá al rincón. Yo creo que cuando Pedro salió del agua y vio la fogata, la palabra que traduce Juan para fogata solo aparece 2 veces en la Biblia. En la noche que Pedro negó al Señor Jesucristo, habla de fogata, y en esta mañana. Así que cuando él vio esa fogata dijo, ¿dónde yo he visto esa fogata? ¿Dónde la he visto? La vi la noche que negué al Señor Jesucristo. Y el Señor lo retrotrajo al inicio de su llamado, cuando Él lo sacó de la pobreza, de la deuda, de que los barcos fueran embargados por Roma y de que Él no pudiera trabajar más y le tocara como a todos los hombres. Para las mujeres era prostitución y mendicidad, para los hombres era esclavitud o mendicidad. Por eso es que el hombre que despidieron, y la Biblia nos lo dice claramente, dijo, no me puedo ir a trabajar en cualquier cosa y mendigar me da vergüenza, porque no había más destinos en el siglo I. Nosotros hoy nos quejamos de que toca trabajar donde no pagan como es, o salir a la calle y vender algo y hacer, ni siquiera podemos. Esta semana estudiaba un poco sobre Suecia, no se puede hacer en el país más próspero del mundo en este momento ningún trabajo. No pueden llegar personas inmigrantes porque son absolutamente bienvenidas. Inmediatamente entran, las reciban, quédese, quiere quedarse con nosotros 1000 años, quédese, pero nos paga el 50% de su salario de impuestos, si quiere que le demos el permiso de vivir en el mejor país del mundo. Y de ahí para allá las reglas son impresionantes. No hay discriminación, no le van a mirar feo. Si consigue trabajo, nadie en esa nación trabaja fuera del Estado, nadie, porque quería saber por qué es lo que dicen, qué es lo maravilloso y por qué es del otro mundo y por qué nadie puede entrar, porque las reglas son claras y son concisas y son precisas y contundentes para todo el mundo. ¿Quiere algo bueno? Trabaje por ello. Y por eso tal vez sea la nación que es. Entonces, cuando pensamos en eso, la orden y la promesa se cumplieron. Ellos llegan a la orilla a esta conversación. Léalo conmigo. Cuando hubieron comido, mire la cortesía de Jesús, esposas, aprenda de Jesús. Cuando hubieron comido, el Señor no les dañó el desayuno. El Señor les habló cuando terminaron de comer. Simón, lo voy a parar solamente. Cuando terminaron de comer, el Señor le dijo, Simón Pedro. El Señor no le dijo Pedro, tal vez no lo sabes. Tengo un estudio muy grande acerca de Simón, Pedro y Cefas, que son la misma persona, pero el Señor le dijo Simón Pedro, porque el Señor le dijo, yo quiero que tú seas Pedro. La palabra Simón significa inestable. De hecho, en hebreo sería la palabra que se traduce por Filistea, Palestina, porque eso es lo que significa inestabilidad. La palabra Pedro significa roca. Y el Señor le dijo, usted no es ni chicha ni limonada. Usted cuando quiere es un inestable y cuando quiere es un Pedro. Por eso le dijo, yo creo que en el momento que el Señor le dijo Simón, no, ahí sí todos la entendieron. Esa no fue una piedra que lo pasó cerquita, esa fue una que lo escalabró. Todos dijeron, ¿aún Jesús lo ve como Simón? ¿Volvió a ser Simón? Yo te pregunto, ¿te vas a quedar toda la vida siendo Simón? Es algo que tú tienes que determinar. Y el Señor le dijo, Simón Pedro. Y ya después le dijo solamente, Simón, ¿me amas más que estos? Y estos tenía 2 connotaciones. Estos los peces y estos las personas. O sea, ¿tú quieres ser pescador de peces o quieres ser pescador de hombres? Hoy es el día que tú vas a tener que decidirlo.
Si quieres ser pescador de peces, yo no te voy a obligar. Vaya y coma mute otra vez y viva endeudado y emproblemado toda su vida. ¿Eso es lo que usted quiere? ¿O usted quiere ser pescador de hombres y amarme ahora más que estos, los 6 que estaban ahí? Y todos. Y Pedro, la palabra, hay 4 palabras griegas para amor. La palabra que conocemos todo, ágape, que significa un amor ideal. La palabra fileos, que significa amor y amistad, es lo que usted celebra en septiembre. ¿Sí? La conoce, ¿cierto? Y la palabra eros, que habla, nosotros la llevamos al amor de hogar, porque no aceptamos el amor sexual fuera del matrimonio, pero hay una palabra diferente que se llama amor storge, que es el amor supremo, que es el amor que da su vida. Cuando él le pregunta a Pedro, ¿me amas al extremo de dar tu vida? Pedro no iba a salir así, tú sabes que te amo al extremo de dar tu vida. La semana anterior, 40 días atrás, él había demostrado que no tenía ese amor. Él no dijo, yo no tengo ese amor. Él lo demostró con hechos, porque no fue. Minutos antes de que apresaran a Jesús, en la conversación del capítulo 13 al capítulo 17 de Juan, el Señor le preguntó a todos, y Pedro dijo, mi vida pondré por ti. Él dijo, te amo, estorgue. Y acá el Señor le dice al Señor, Pedro, ¿me amas como dijiste? Al extremo de poner tu vida. ¿Me amas más que estos peces? ¿Me amas más que estos hombres? Y Pedro le dijo, ¿qué le dijo? Él le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Y esta palabra no fue estorgue, no fue amor supremo. Ni siquiera le dijo, Pedro, Señor, te agapeo, es decir, te amo muchísimo, mucho más que a estos, pero no en el amor supremo, no en el amor que entrega su vida. Entonces el Señor le dijo nuevamente, una segunda vez, pero ¿me amas? Ya no le dijo más que esto. En cada me amas hubo una orientación, una orden con una promesa. Si de verdad me amas, apacienta a mis corderos. Y en la segunda vez el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, sí, Señor. Entonces, en la segunda vez el Señor le dice, Pedro, ¿tú me agapeas? Y Pedro le contesta, Señor, yo te fileé. ¿Por qué Juan lo tradujo de esta manera, utilizando las palabras? Increíble que haya entendido lo que estaba pasando en esta conversación. Es que Juan era un poquito especial. Pero me atrevo a pensar que el Espíritu Santo solo quería que tú y yo entendiéramos el verdadero amor. Y el Señor le pregunta por tercera vez, pero ¿de verdad me amas? Si me amas, el amor se demuestra en servicio. Es así como se demuestra el amor. El amor no se demuestra en palabras, el amor se demuestra en servicio. Si tú me amas, tú vas a cuidar a mis corderos, tú vas a cuidar a mis ovejas, tú las vas a alimentar, tú las vas a nutrir. Y tú serás la representación mía ante muchas personas. Y en ese momento Pedro dijo, tú lo sabes todo, y otra vez estaba todo triste. Esto fue la restauración pública. 3 veces le había negado, 3 veces tenía que con su propia boca confesar amor, porque Dios nos restaurará de absolutamente todas las cosas. Y el hecho de que haya sido 3 veces habla de que el Señor quería desatarlo por completo, pero en ese momento el Señor le dijo, ahora sí camine usted conmigo. Y ahí sí era más difícil, porque ahora era él y el Señor y el Señor y él. El metichito de Juan se fue. Yo pudiera pensar que Juan no se fue por chismoso. Yo pudiera pensar que Juan se fue por, lo va a regañar, yo voy a decirle que no, que él es bueno, que yo le voy a echar una manita. Yo pudiera pensar que se fue porque en ese momento el Señor le dijo a Pedro cómo iba a morir. Y el Señor le dijo, ahorita tú haces lo que quieras y tú vas a poder. Fueron 3 décadas, fueron 30 años. Pedro muere por allá por el año 65-66, crucificado frente a su esposa, que también está crucificada, ella con los pies para abajo y Pedro con los pies para arriba. Porque cuando a Pedro lo fueron a crucificar, Pedro dijo, por favor, no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Y Nerón dijo, se le concede. Y le volteó los pies hacia arriba. Así que cuando pensamos en esto, en lo que quiero detenerme en este día de una manera muy especial, es que cuando nosotros somos ese Simón, quisiera decir ese Pedro, quisiera decir ese Cefas, pero no lo somos. Simón significa inestable. Pedro
es la roca y Cefas es la traducción griega para la roca, estabilidad completa. Todos sabían que Pedro lo había negado. Todos sabían que todos habían quedado en esa inestabilidad emocional. Todos sabían. Ahí estaba Tomás el gemelo y Tomás decía, pero yo que dije que no creo en la resurrección y que hasta que me entra los dedos, yo no soy menos negador. Y ahí estaba Andrés que dijo, pero Juan se quedó y yo salí corriendo, yo no soy menos. Todos, Natanael decía, pero a mí que me dijo que yo soy un verdadero cristiano y también salí corriendo. Todos tenían una razón para decir, yo la embarré, yo me equivoqué, yo también. Pero cuando terminaron de comer y vieron que el Señor le preguntó 3 veces a Pedro si lo amaba, ellos comprendieron que para todos hay restauración. Ellos comprendieron que Jesús no se rinde con nosotros, que la única forma de que tú no llegues a tu propósito y a tu meta final es que te rindas tú. Elí se rindió y la gloria de Israel se fue. Ellos vieron el Cabot convertirse en Icabod y salir la gloria del templo, que no era todavía un templo. Así que cuando terminamos esta palabra, él dijo, mi vida yo no la iba a poner por ti, pero si aún te sirvo para algo, yo lo quiero hacer. Así que yo no sé si necesites 40 días extra con el Señor. Nuestro ayuno vital tenía ese propósito, que tú tuvieras un encuentro con el Señor. ¿Qué hizo el Señor con Pedro? Lo llevó al momento en que Él lo llamó, lo llevó al momento en que Él lo negó para decirle, nada de sus errores cambia su situación conmigo. Lo único que cambia su situación conmigo es su corazón. Si usted no quiere nada conmigo, Pedro, yo no lo voy a obligar. Pero si usted me ama y usted no se acuesta a dormir, en Colombia decimos no se duerme sobre los laureles, entonces usted va a llegar al completo, real y verdadero discipulado que yo tengo para usted. Ahora le hago la historia corta, solo lea los primeros 10 capítulos. De Hechos, que exceptuando la conversión de Pablo, los primeros 12 capítulos de Hechos de los Apóstoles giran en torno al testimonio de Pedro. A los 10 días, porque en este momento, después de esta conversación, Jesús ascendió a los cielos en presencia de los discípulos, eso dice Hechos de los Apóstoles 1, y Jesús subió a los cielos y les dijo, quédense quietos. Y a los 10 días el Espíritu Santo vino. ¿Y quién dio el primer discurso donde se convirtieron 3,000 personas? Pedro. ¿Y quién dio el segundo discurso donde se convirtieron 5,000? Pedro. ¿Y quién estaba la semana siguiente en la cárcel orando? Pedro. Así que entendió la restauración, entendió que si Dios no se rinde conmigo y yo no me rindo, voy a llegar a lo que Dios tiene para mí. La pregunta es, ¿la enfermedad te va a hacer rendirte? ¿El problema que ahora mismo está atravesando tu hogar te va a hacer rendirte? ¿Tiene que Dios recordarte? Yo recuerdo cuando no tuve para el bus. La semana pasada estaba a esta hora en la iglesia de Sogamoso y un hermano me decía, casi no vengo porque no tenía para el bus. Y yo me recordé yendo a la vigilia a las 6 de la tarde y saliendo de la vigilia a las 5 de la mañana sin para el bus. En uno de esos días sin para el bus. Pero no dijimos, no tenemos para el bus, no vamos a la vigilia. Mi casa quedaba en la calle 32 Sur con Caracas. La iglesia quedaba en la segunda. Es decir, subiendo eran 30 cuadras y volteando eran 30. Y 2. 70 cuadras de ida porque teníamos las transversales, las calles dobles y 70 cuadras de venida. No eran grandotas, no era del otro mundo. Era más o menos hora y media a pie para allá y para acá. No recuerdo qué era más gozoso, si el camino para allá que uno iba para la vigilia o todo lo que había tomado en la vigilia y traía para la casa. Pero no dijimos no tengo para el bus, no hay para el almuerzo, no estamos enfermos, no podemos. Y te lo recuerdo solamente porque esto fue lo que pasó con Pedro. Ahora, ¿qué decisión tomamos nosotros aquí? Déjame cerrar con esto en los últimos minutos que me quedan en esta mañana. El verso 20 dice del capítulo 21, volviéndose Pedro, vio que le seguía al discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Eso todo es creído de Juan, ¿cierto? Cuando Pedro lo vio, le dijo al Señor,
¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede vivo hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. Y este dicho se extendió. O sea, lo que tengo que contarte es que Pedro y Juan sí eran chismosos, porque estaba solo Jesús y ellos dos, y el dicho se extendió, ¿cierto? Entonces, si el dicho se extendió es porque los hermanitos tenían un problema con su boca, ¿cierto? ¿Qué fue lo que se extendió? Que Juan no se iba a morir, lo cual no fue lo que dijo Jesús. Pero quiero detenerme en esto. Cuando el Señor se paró de decirle 3 veces, Pedro, ¿me amas? Él le dijo, vamos, Pedro, ya, ahora nos falta la conversación privada. Y Juan se vino detrás. Y entonces, después de decirle el Señor a Pedro cómo iba a morir, le dijo, él le preguntó, yo podría pensar con la mejor mente de mi corazón, ay, tan bonito Pedro, súper quiere a Juan, y dijo, ay, entonces Juan, lo que está preguntando Juan, yo podía pensar que lo que está preguntando Juan es, y Pedro es, y Juan también será crucificado, y Juan también va a morir así, porque estoy segura que Pedro entendió que le esperaba. Y entonces Jesús le contesta que esta es una cosa ultra impresionante, ¿a ti qué te importa? Y uno podría decir, qué descortesía, se le cayó el palustre. No, de ninguna manera, no. Lo que pasa es que el Señor nos dice, y termina uno de los evangelios, no el más importante, porque los 4 evangelios encierran una sola verdad todos. Y lo que hizo Juan al hacer un evangelio diferente es que llevan circulando 35 años 3 evangelios. Ya todo el mundo sabe Mateo, ya todo el mundo sabe Marcos, ya todo el mundo sabe Lucas. Yo quiero contarles lo que Marcos y Lucas y Mateo no les contaron. Por eso es un evangelio un poco diferente. Ahora le tomó 50 años más. Tuvo tiempo para ver la destrucción de Jerusalén. Tuvo tiempo para ver a Jerusalén convertirse en ruinas y a Tiberias convertirse en la ciudad más importante. Tuvo tiempo para ver morir a todos. Me imagino que estaba presente cuando crucificaron o se enteró de muy cerca la crucifixión de Pedro y la decapitación de Pablo son paralelas, son más o menos en el mismo año, cree la teología. Así que cuando pensamos en eso, cuando el Señor le dijo, y es con lo que quiero cerrar en esta hora, ¿a ti qué? No le dijo, no te metas en la vida de Juan. No, porque tal vez Jesús entendió la preocupación de amigo. Lo que le dijo fue, preocúpate por tu vida espiritual. A ti te tiene que interesar tu vida espiritual. Tú tienes una esposa que llevar a la victoria, tú tienes unos hijos que llevar a la victoria, tú tienes unos padres que acompañar en la victoria, y preocupado por la vida de él no vas a llegar a donde cada uno tiene una historia conmigo y tiene que forjar esa historia. Así que recapitulo para que oremos. El Señor lo retrotrajo al día de la conversión y lo trajo nuevamente cuando puso la fogata ahí. Solo quería una cosa Jesús, que Pedro supiera que esa fogata no era condenatoria, que ese fuego podía quemarlo e incinerarlo, o ese fuego podía avivarlo. Usted decide, cuando Pablo le dijo a Timoteo, aviva la llama del fuego del don de Dios, porque el fuego o te quema o te hace arder en el fuego celestial. Tú decides para qué es el fuego. Y esa fogata le recordó que lo había pegado. Jesús no solo quiso recordarlo, le dio una restauración pública. Delante de los 7 les dijo, de ahí en adelante, y ya sabemos por Juan y Pedro que eran chismositos, le contaron a todo el mundo. Y Jesús le preguntó a Pedro 3 veces. Y todos decían, claro, lo que él lo negó 3 veces era para restaurarlo. Y eso hará con cada uno de nosotros. Pero espero con todo mi corazón que no tengamos que volver al día de la escasez que no teníamos para el bus, para recordar que Dios prospera. Que no tengamos que volver al día de la enfermedad para recordar que Dios sana. Y que no tengamos que pasar por las luchas que antes pasamos. Dios sí tiene que mostrarnos de dónde nos sacó y a dónde nos va a llevar todas las veces que lo necesitemos. Si usted necesita 40 días extras, bueno, no es el consuelo de los tontos, como decimos en Colombia, pero me consuela saber que ellos también estuvieron tristes y que volvieron a ver su vida palpablemente. Entiendo qué es lo que pasa con el moribundo. Entiendo que cuando el cerebro se va, y yo he estado allí, y no una vez ni dos, sino acompañando a muchas personas que han partido, y cuando el cerebro se va, cuando el corazoncito se va, porque he visto apagar el corazón, como la persona dilata sus pupilas, los ojos se abren como si realmente se fueran a salir,
y la persona queda con sus ojitos abiertos, lo que denominamos nosotros en teología, esto fue tu vida, donde la persona empieza a mirar toda su vida, porque Jesús es muy bueno. Y la persona empieza ya a ver, es la razón porque las personas que están en coma tienen su carita demudada y atormentada porque ya están viendo a los demonios que vienen por ellos, pero también las personas que parten y duermen con el Señor, duermen con esa paz y ese gozo de que ven a los ángeles que vienen a llevarlos al cielo. Y realmente en ese momento en que la persona se retrotrae para irse hacia donde el Señor le lleve, hacia el cielo unos, hacia el infierno otros, tienen una claridad de a dónde van. Y nosotros, cuando el Señor nos dice, sígueme tú, creo que las 4 veces que el Señor le dice a Pedro, sígueme, 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 solo pretendía que no lo siguiera Simón, que no lo siguiera Pedro, sino que lo siguiera Cetas. Por eso el Señor dijo, o eres Simón Pedro, o eres ese hijito, la palabra espadión, inmaduro, que todavía no ha crecido, que todavía no entiende lo que voy a hacer con él, o eres la persona que comprende, que te ofrezco un nuevo comienzo, que te daré la mano todas las veces que te quieras levantar y que si necesitas 40 días extras yo te los voy a dar y si necesitas 100 días extras yo te lo voy a dar, porque yo no me voy a rendir contigo. Y Jesús no se va a rendir. Y si tiene que permitir circunstancias para que nosotros miremos hacia Él, no serán circunstancias de prueba, serán circunstancias de su amor, para que no se te vuelva la vida cristiana una profesión. Hoy orábamos con los servidores que no se nos vuelva una religión. Yo no practiqué la religión, no sé cómo sería, no la practiqué. Yo estudié en un colegio religioso, pero nunca practiqué la religión. No voy a decirle que no fui a la iglesia católica y que no fui a misa, sí fui, pero siempre fue mi cuerpo y nunca fue mi corazón. Y la batalla que tuve con los religiosos fue horrible. Mi batalla con que el niño creció porque yo pertenecía, o más bien mi familia pertenecía a la iglesia del niño. Esta semana lo vi en un bus y yo le decía, de razón que yo nunca pude dar a Jesús en ese niño, nunca pude. De hecho, si lo sabes, como la Virgen que le venden a las personas, el niño es un niño de Praga que perteneció a la corte, de él tomaron la fotico. Entonces yo siempre veo al príncipe de Praga y no a Jesús. Y la niña es la reina Isabel de España, la Virgen. Entonces pues uno que sabe históricamente eso, uno dice que voy a adorar yo a una reina que además tú conoces la historia del descubrimiento de América, no te la cuento. Así que cuando sabes eso, sabes que no puedes adorar hombres. Así que simplemente cuando sabes eso dices, ¿dónde fue tu pesca milagrosa? ¿Dónde fue que la red estuvo vacía y el corazón cansado y estuviste hasta la madrugada pidiéndole algo al Señor? ¿Dónde fue esa red? ¿Dónde fue que negaste al Señor? Y si te retrotraes hoy a ese momento, yo cuando pienso, se lo digo de todo corazón, cuando no tenía para el bus, cuando pienso en las luchas y batallas económicas, pero también cuando pienso en las luchas de salud, no puedo más que mirar al cielo y decir, ¿cómo podríamos dudar? ¿Cómo podríamos pensar que el Dios que nos sana de las enfermedades, que el Dios que pone alimento en nuestra mesa, que el Dios, pensemos un ejemplo tan sencillo como fue la pandemia, que en vez del mundo adelgazar todos engordamos, porque nos dedicamos a comer en la casa, donde se suponía que no iba a haber, hubo en abundancia. Y empezamos todos los días, golpeaba a alguien acá, hice choricitos, hice torticas, hice no sé qué, fuera de las recetas del pastor. Imagínense, Alejo y yo subimos, ustedes no se imaginan, quedamos redonditos. ¿Por qué? Porque realmente Dios se encarga de los tiempos de prueba, pero Dios también se encarga de los tiempos de victoria. Pero en cambio Dios también se encarga de los tiempos de escasez, porque no se va a rendir con nosotros. La pregunta es, ¿tú sí te rendías? Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.